Ok, entonces vamos a seguir con este ejemplo. Aquí lo que hice fue de que copié y pegué todas las fórmulas que deducimos o que propusimos en la lección anterior, y en la parte izquierda de color rojo pues podemos ver los valores iniciales, ¿ok? Entonces les recomiendo ver primeramente el video de la lección 1 del transistor en su configuración emisor común. Y bueno, vamos a pasar a resolver. Entonces tenemos los valores de voltaje de base 5 volts, voltaje de colector 10 volts, una corriente deseada de 500 miliamperes, una beta de 100, y vamos a tener que determinar o proponer un valor de resistencia de base, resistencia de colector, y necesitamos determinar la corriente de base y el voltaje colector emisor. Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros a resolver esto? Primero que nada, pues necesitamos determinar, ya tenemos lo que viene siendo la corriente de colector y tenemos también la beta del transistor. Entonces tenemos por ahí una igualdad que es la corriente del colector es igual a beta veces IB, ¿ok? Determinamos solamente IB porque IB, o más bien IC depende de IB, entonces me va a quedar IC sobre beta, que en este caso es 0.5 amperes sobre 100, ¿ok? La ganancia no tiene unidades, ¿sí? Y lo podemos hacer directamente en la calculadora, ¿no? 0.5 sobre 100, vamos a tener 5 miliamperes, ¿ok? Entonces, vamos a ver, escribimos 5 miliamperes, ¿ok? Ya tenemos ahora sí lo que viene siendo la corriente de base. Por lo tanto, podemos ahora determinar cuál va a ser una resistencia propuesta para tener esta corriente de base. Entonces vamos a despejar RB, ¿ok? La podemos despejar de la ecuación de la malla de entrada y vamos a poner igual a B, que es el voltaje de la fuente, menos, aquí le puse más, perdón, déjenme lo borro. Ok, sería entonces menos voltaje base emisor sobre 5 miliamperes. Ok, esto sería igual a 5 volts menos 0.7, lo vamos a poner como 0.7 sobre 5 milis. Ok, esto nos da igual a, vamos a ver, nos da igual a 860 ohms. ¿Ok? 860 ohms. ¿Ok? Listo. Entonces, ya con el valor de RB, nosotros podemos, digamos que determinar la malla de entrada, ¿sí? Y ahora solamente tenemos que determinar la malla de salida. Si ustedes se fijan, de hecho, ya con este valor de RB, en teoría, nosotros tenemos lo necesario para tener el control de los 500 miliamperes, ¿sí? Porque ya hemos dicho que la corriente de colector depende de la corriente de base. Pero, pues vamos viendo qué pasa con el voltaje colector emisor. Realmente lo que pasa, el voltaje colector emisor lo podemos llevar a corte o a saturación. Entonces, si queremos que el transistor se comporte como un switch, vamos proponiendo que el voltaje colector emisor sea igual a 0. ¿Ok? Hay que tener cuidado porque existen valores de las resistencias de colector que pueden llegar a ser suficientemente altas como para limitar considerablemente la corriente que pasa a través del colector, de tal manera que no sea la suficiente para que la condición de la ganancia se cumpla. Entonces, bueno, ahorita para el ejemplo pues vamos suponiendo que vamos a llevar el transistor a saturación y que lo vamos a poner el BC en 0. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Y vamos a tomar la malla de salida y vamos a determinar un valor para RC que va a ser igual a BCC menos BCE sobre IC. ¿Ok? BCC entonces era 10 volts menos 0 volts sobre
eran 500 miliamperes. Bueno, yo le puse 500 miliamperes. Entonces, esto sería, nos queda realmente 10 sobre 0.5, lo que nos da una corriente de 20, una resistencia de 20 ohms. Ok, entonces ya tenemos como resultado, ¿sí? Los 860 ohms, los 20 ohms necesarios, ¿sí? Para poder desarrollar nuestro sistema, ¿no? Resistencia de colector y resistencia de base. ¿Okay? Ya para terminar, vamos a retomar un poquito de lo que habíamos visto en la lección pasada. Voy a subir un poquito aquí la hoja. También podemos hacer un análisis en función a una recta de carga, ¿sí? Aquí para el caso de la entrada no nos compete tanto, porque la entrada realmente se mantiene relativamente fija en función a las variaciones de los parámetros de la salida. Pero la salida sí pudiese llegar a ser interesante si nosotros queremos trabajar en un punto en particular. Esto quiere decir con un voltaje colector emisor en particular, en donde tengamos un valor deseado, ¿no? Entonces vamos a irnos otra vez para abajo, y lo que voy a hacer, déjenme, voy a borrar esto. ¿Sí? Y vamos entonces a redibujar los ejes. Déjenme, les pongo aquí, perdón. Vamos a tener aquí los ejes. Voy a dibujar los parámetros de salida. Okay. Igual estoy dibujando varios, ¿no? Ya saben ustedes que pues cada uno corresponde a uno de los parámetros de IB, y en este caso es el parámetro de salida, que es I de colector y voltaje colector emisor. Entonces lo que nosotros podemos hacer es determinar una recta, ¿sí? Conocida también como recta de carga, que sería la recta entre dos puntos. ¿Ok? Lo que haríamos sería entonces determinar el cruce de esta recta con algunos de los puntos o de las regiones que estamos trabajando, ¿no? Ya sea para diferentes configuraciones de la corriente de base, ¿sí? Y pues cada uno de ellos pues nos darían un valor proporcional en la parte de corriente o en la parte de voltaje, ¿sí? Y esto lo podemos hacer de manera muy sencilla. Déjenme. Si se fijan, la corriente se mantiene prácticamente como una constante fuera de la región inicial cuando el voltaje colector emisor es muy pequeño. Entonces, esto lo hacemos de manera muy sencilla, ¿no? Tenemos la ecuación de la malla de salida, que es BCC es igual a IC, RC más BCE, y de esta ecuación vamos a determinar dos casos particulares. Vamos a determinar el caso 1, que sería el voltaje colector emisor evaluado cuando la corriente de colector es igual a 0. ¿Sí? En este caso estaríamos hablando de este punto, ¿ok? Le vamos a llamar el punto A, ¿okay? Aquí le voy a poner A. Entonces, en este caso sería despejar BCC, ¿sí? Menos IC por RC, que en este caso IC, que es 0 por RC, se hacen 0 y me queda BCC. Entonces a este punto A le voy a poner BCC, y luego el punto B, que sería este que tenemos acá, vamos a llamarle punto B. Vamos a evaluarlo considerando la corriente de colector cuando el voltaje colector emisor es igual a 0, ¿sí? Y este, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría voltaje CC menos BCE sobre RC. ¿Ok? El voltaje colector emisor se hace 0 y me queda simplemente BCC sobre RC, ¿sí? Entonces, en este caso voy a tener
BCC sobre RC, ¿sí? Y con estos dos elementos yo puedo trazar una recta, ¿sí? Y con esta recta yo puedo encontrar un punto de intersección para cada uno de los valores de IB, ¿ok? Repito, este valor pues es para un IB1, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, 100 miliamperes o 100 microamperes, no sé, ¿ok? No confundir porque ven ustedes varias gráficas, ¿sí? Cada una es una gráfica independiente y yo dibujo varias para que ustedes vean que podemos estar trabajando en varias regiones. Pero realmente solamente vamos a encontrar un punto de una corriente para un voltaje determinado, ¿ok? Bueno, esto sería todo para la configuración de emisor común. Si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios.